Hay una presión que muchos atletas cargamos y que casi nadie habla de ella. La presión de rendir, la presión de no fallar, la presión de cumplir ciertas expectativas, ya sea de nosotros mismos, de otras personas. Y muchas veces la presión de sentir que si las cosas no salen bien, no somos suficientes. Hola, soy Mía Delgado, soy jugadora, soy entrenadora y este es el primer capítulo de nuestra serie Atletas con propósito. Y honestamente, esta serie nació de algo que también pues yo he vivido como jugadora a lo largo de la poca o mucha experiencia que pueda tener. Quiero contarles específicamente de una etapa que viví hace poco, que durante esa etapa yo tenía como que muchos planes, eran muy específicos. eh, yo creía haber llegado a un lugar con un propósito, específicamente con un sueño que yo tenía, ¿no? Planes a lo mejor para mi vida y también como que ciertas expectativas, tanto mías como a lo mejor de mi familia o sobre otras personas, expectativas que tenían pues sobre mí. Y para no hacerles el cuento más largo, hubo un momento donde yo me di cuenta que esos planes o esos sueños que yo tenía, pues no se estaban cumpliendo, ¿no? A pesar de, pues de las ganas que le ponía, de la dedicación, de la disciplina, de muchos factores que, que yo dedicaba o sacrificaba, pues no se estaban cumpliendo a lo mejor esas metas que pues yo tenía como que súper fijas. Y creo que como cualquier atleta, llega como ese punto de quiebre, ¿no? Donde te empieza a dar ansiedad, donde empiezas a frustrarte y donde empieza como que ese desgaste emocionalmente, ¿no? Empiezas a compararte con otras personas, incluso llega la frustración de decir que otras personas están en ese lugar donde era tu sueño, donde era tu meta y eran personas que pues tú no veías que a lo mejor tuvieran el mismo talento que tú, que no hubieran trabajado lo mismo que tú, que incluso a mí me llegó a pasar, yo decía, bueno, yo entreno tantas horas y la persona o las personas que están en ese lugar donde yo quiero estar no le dedican lo mismo, incluso pues a lo mejor yo las veo de fiesta, etcétera, etcétera. Entonces sí te llega como ese desgaste emocional, esa presión. Yo me acuerdo que incluso he llorado, a lo mejor va a haber muchos atletas que se sientan identificados con esto, he llorado, he literal bramado y es un desgaste emocional muy, muy fuerte, ¿no? Y como les decía, empiezas a sentir ansiedad, empiezas pues a querer demostrar como que todo el tiempo si eres suficiente, que sí podía tener ese nivel, que sí podía jugar y es muy desgastante toda esta etapa que yo tuve. Y creo que como atletas ustedes me van a entender, no creo que sea la única que haya vivido como esta etapa. Y más porque siento que empezamos a poner nuestra identidad en nuestro rendimiento físico. ¿A qué me refiero con esto? En que si jugamos bien, si nos escogieron en alguna visoría, en algún tryout, en quién nos reconoció, quién nos aplaudió, en si cumplimos con ciertas como expectativas que la demás gente tiene respecto a nosotros. Y llega a ese punto que si las cosas no salen como nosotros esperamos, pues nos frustramos y sentimos que hemos fallado en ese propósito o en ese sueño que tenemos. Y creo que toda esta situación no solo la vimos como atletas, a lo mejor más gente que esté viendo este video que no necesariamente sea deportista va a entender que también pues como personas llegamos como a ese quiebre, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, en cualquier ámbito de tu vida, siento que todos hemos llegado como a este desgaste emocional. Y bueno, volviendo a mi historia, llegó un punto en el que honestamente yo ya no podía más. Para esta temporada pues yo estaba viviendo sola aquí en Monterrey, entonces para mí era un poquito más difícil porque pues no tenía a mis papás cerca, no tenía a lo mejor amistades que pudieran entender esto que yo estaba viviendo, o sea, sentías como que nadie te entiende, no sé si les ha tocado vivir eso, o sea, sientes que realmente nadie te entiende, nadie va a comprender como esa situación por la que tú estás pasando.
Toda mi vida crecí creyendo en Dios, pero realmente no lo conocía. O sea, yo nací ya en familia cristiana en cuestión de religión, me hablaban de Dios, sí, a lo mejor creí en Él, pero realmente yo no tenía una relación como íntima con Él. Realmente algo que me di cuenta es que no vivía un propósito en Él. Y fue en medio de toda esa presión, de toda esa frustración, de toda esa depresión deportiva por la que le podemos llamar, que entendí que había puesto toda mi identidad en el básquetbol, o en este caso a lo mejor ustedes en el deporte, y no en Dios. Una amiga muy cercana me lo dijo hace poco, Aline, muchas gracias, me dijo, tu identidad está basada en la mía basquetbolista y no en mía hija de Dios. Y eso fue algo que cambió muchísimo mi perspectiva de ver las cosas y ahí entendí que dije, pues sí, porque el rendimiento cambia, las oportunidades cambian, los resultados cambian, las situaciones incluso cambian y a veces son cosas de las que nosotros no tenemos el control, pero Dios no cambia. Y hoy entiendo que sí, o sea, podemos entrenar fuerte, podemos ir al gimnasio, podemos prepararnos físicamente, mentalmente, podemos ser disciplinados, incluso podemos querer llegar lejos, tener sueños, tener metas, pero nuestro valor no debe de depender de lo que hacemos dentro de una cancha, dentro de nuestro deporte. Y algo súper importante que aprendí es que si algo no salió como esperabas, no significa que Dios no tenga ya un propósito contigo. Y me pongo como ejemplo, les digo, yo tenía como que el hecho de venir a lo mejor aquí a estudiar a Monterrey era para cumplir un propósito que pues no se me dio, pero aún así Dios tenía el control del hecho de venir aquí a Monterrey. Y puedo dar la gloria y la honra porque se me abrieron muchísimas más puertas de las que yo pensé aquí en Monterrey y no necesariamente fue ese sueño o esa meta que yo tenía. Y hoy entiendo y le doy gracias a Dios que el propósito de Dios siempre va a estar encima de nuestros planes. Y también sé que si Dios me lleva lejos en el deporte es para hablar de Él y para darle la gloria y la honra a Él. Así que si eres atleta y últimamente te has sentido cansado, frustrado, desgastado o insuficiente, quiero recordarte que tu identidad vale muchísimo más que tu rendimiento y que Dios sigue teniendo un propósito para ti. O sea, específicamente para ti, aunque tú no veas en todo este proceso, digamos que la luz, porque a mí me llegó a pasar, o sea, yo oraba y oraba y yo le decía a Dios, es que no entiendo, es que no veo nada, pero aprendí a ser paciente y a confiar en Él. Recuerden que no solo fuimos llamados a ser buenos atletas, fuimos llamados a ser atletas con propósito y de ahí nace esta nueva sección. Pues espero de todo corazón que este video les haya gustado y más que gustado, pues servido, se hayan sentido identificados. Si este video conectó contigo, me gustaría muchísimo y te invito a que seas parte de esta comunidad, porque quiero que este espacio sea para todos esos atletas que quieren vivir su deporte sin necesidad de perder esa identidad en el proceso. Así que te invito a suscribirte porque apenas está empezando esto. Y también me gustaría mucho que me dejaras en los comentarios o que me mandaras algún mensaje por Instagram. Si te gustaría que tocáramos algún tema en especial, frustración, depresión deportiva, comparación, fe o todos esos temas que vivimos como atletas y que no estamos a lo mejor acostumbrados pues a hablar. Entonces, pues sí. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Atletas con Propósito.